Lo has visto, tal vez sin siquiera darte cuenta. No era el tipo que cabalgaba hacia el atardecer, ni el que le cantaba baladas a una dama llorosa bajo la luz de la luna. No, él era el que estaba en la esquina, con esa sonrisa inconfundible, los movimientos impecables y una mirada que podría cortar vidrio. Era encanto y peligro en una sola persona. Robaba escenas a los protagonistas sin despeinarse, y si parpadeabas, te perdías de algo inolvidable. Lo he visto iluminar la pantalla más veces de las que puedo contar. Hacía del caos un arte magnético y le daba alma a los villanos. Pero detrás de la arrogancia y las frases perfectamente calculadas, había un hombre cuya vida real era tan audaz, tan compleja y, sí, tan escandalosa como cualquiera de sus papeles en el cine. Hoy nos sumergiremos en una historia que ni Hollywood habría podido escribir mejor. Una historia de fama, de amores prohibidos y de romances ocultos que se desarrollaron lejos del lente de la cámara. Esto no es solo sobre un intérprete. Se trata de un hombre que se convirtió en el corazón secreto de la época de oro del cine mexicano. Si estás listo para correr el telón y descubrir la verdadera historia detrás de una de las figuras más intrigantes de esa era, quédate conmigo. Y oye, si disfrutas tanto como yo estas historias no contadas, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Hoy vamos a recordar a Carlos Valadez, un hombre cuyo nombre tal vez no les suene a muchos, pero no se dejen engañar. Su tiempo en la gran pantalla pudo haber sido breve, sí, pero eso no significa que debamos pasar por alto el valor y el peso artístico que aportó al cine mexicano durante una de sus épocas más emblemáticas. Carlos fue más que un actor. Fue un coreógrafo talentoso, un bailarín lleno de gracia y una presencia profunda en melodramas musicales que dieron vida al mundo de los cabarets y la vida nocturna en México durante la década de 1980. Su trabajo se codeó con leyendas como Meche Barba y Fernando Fernández, nombres que definieron todo un género y un momento cultural. En esas películas, podías casi sentir las cortinas de terciopelo, oler el humo de cigarro que se enroscaba en el aire y escuchar los ritmos jazzísticos latiendo tras el drama. Y ahí, entretejido en esas noches cinematográficas, estaba Carlos. Lo que lo diferenciaba no era solo su talento, sino el aura innegable que lo rodeaba. En pantalla, Carlos solía interpretar roles que muchos pasaban por alto en cuanto a su importancia, pero nosotros no. Tenía una presencia elegante, el encanto de un artista experimentado, y aportaba un poder sutil a cada cuadro que ocupaba. Interpretaba a esos personajes que apoyaban la narrativa desde las sombras, los villanos galantes, los hombres de misterio con estilo, aquellos cuya sola presencia añadía textura y tensión a una escena. Sus contribuciones, aunque a veces silenciosas, eran esenciales. La verdad es que personajes como los que encarnó Carlos Valadez son el pegamento que mantiene unidas a tantas grandes películas. Y si alguna vez pusiste atención a esas historias de estilo cabaret que el cine mexicano nos regaló en los últimos años de su época dorada, reconocerías lo vitales que eran esos papeles. No eran solo ruido de fondo, eran el pulso, las sombras que daban significado a la luz. Carlos nació en la Ciudad de México, justo en el corazón palpitante de la cultura nacional, el 30 de junio de 1917. En aquel entonces, la capital era un torbellino de ruido, arte y pobreza. Una ciudad que podía hacerte o destruirte, a veces ambas cosas en un mismo suspiro. Su nombre de nacimiento era Carlos González, pero fue el apellido de su madre, Susana González, el que llevó a la historia. ¿El nombre de su padre? En el acta de nacimiento quedó en blanco. Ese vacío dice mucho. No fue solo una omisión. Fue la primera ausencia en una vida marcada por batallas silenciosas y reinvenciones estruendosas. Ese tipo de silencio, esa ascendencia desconocida, sigue a un niño, moldea la forma en que el mundo te mira
y cómo aprendes a devolver la mirada. Y para el joven Carlos, que llegó al mundo ya rodeado de incertidumbre, no había red de seguridad. No venía del privilegio, ni fue preparado para la grandeza. Lo que tenía era un cuerpo hecho para el movimiento, un alma que anhelaba ritmo, y un hambre que ni la pobreza ni el anonimato pudieron sofocar. Su infancia, según todos los relatos, fue de esas etapas duras e implacables sobre las que el mundo rara vez escribe canciones. Creció rodeado de carencias, criado por una madre soltera en un barrio que exigía dureza, astucia y, sobre todo, resistencia. Las calles de la Ciudad de México en los años 20 no eran amables con niños como Carlos. Él no jugaba con juguetes, esquivaba dificultades, aprendía rápido a defenderse, a leer a las personas, a entretener y a desaparecer cuando era necesario. Encontró consuelo donde pudo, en la música, en el movimiento, en las noches eléctricas de los barrios obreros de la ciudad. Allí, entre cantinas y espectáculos callejeros, comenzó a forjar una identidad que no aparecía en ningún documento oficial. Mientras otros niños soñaban con trabajos estables o conseguir los pasos de padres que podían nombrar, Carlos se adentraba en el mundo impredecible de la vida nocturna y la danza con una energía que no se enseñaba. No solo se sentía atraído por el movimiento, lo necesitaba. El baile se convirtió en su manera de controlar el caos. Podía tomar todo ese dolor, todo ese misterio que rodeaba su nacimiento, y transformarlo en algo que la gente aplaudía. Los cabarets, los teatros llenos de humo, los espectáculos escandalosos, fueron su escuela, su refugio y su primer escenario. Esa alegría que hallaba al presentarse, al captar la atención del público, era como descubrir su propia alquimia. A través del movimiento, Carlos convirtió la pobreza en poder, el anonimato en atractivo. No tuvo un padre que lo guiara, pero tenía ritmo. No tuvo riqueza, pero poseía instinto, y de esa mezcla de carencia y hambre comenzó a formarse una leyenda. No un ídolo de imagen pulida. No, Carlos estaba destinado a ser algo más complicado, algo más profundo. Y quizá por eso entendía tan bien cómo interpretar al villano con tanta perfección. Sabía lo que era quedar fuera, luchar por ser visto, dominar una sala sin pedir permiso. ¿Y a dónde lo llevó esa pasión? A los mismos escenarios y cabarets, donde las futuras estrellas del cine daban sus primeros pasos. Los cabarets de moda en la época, vibrantes con música, danza y sensualidad, se convirtieron en el campo de entrenamiento perfecto para Carlos. Eran los lugares donde figuras como Tongolele y Calentán actuaban con todo el fuego y el glamour que marcaban la vida nocturna de la época dorada. Para Carlos, no eran solo escenarios, eran su aula artística y su santuario emocional. Fue en esos espacios vibrantes donde descubrió que la danza era su verdadera vocación. No solo un pasatiempo o una profesión, sino una forma profunda de expresar quién era. A través del movimiento podía contar historias, transmitir emociones y dejar una huella, sin pronunciar una sola palabra. Y era solo cuestión de tiempo antes de que el cine lo notara. En 1941, cuando Carlos tenía 24 años, dio su primer salto al cine. Su debut fue en la producción estadounidense Fiesta, donde actuó como bailarín, luciendo un penacho tradicional oaxaqueño. Incluso en ese primer papel, llamó la atención. Fue una película protagonizada por un entonces joven Jorge Negrete y la cautivadora artista Armida, ambos en pleno ascenso en ese momento. Carlos no era el protagonista, pero ahí estaba, sosteniéndose con firmeza junto a futuras leyendas. Sus movimientos, su presencia, su dominio del encuadre, todo estaba ahí, claro para quien prestara atención. A partir de ese momento, comenzó a construir una filmografía que, aunque no extensa, fue significativa. Era el tipo de artista que hacía que cada segundo contara, que elevaba cada proyecto con autenticidad y pasión.
Si alguna vez viste una película de la época de oro del cine mexicano y quedaste cautivado por el villano, ese tipo de sinvergüenza que se deslizaba en escena con una sonrisa ladina y un secreto bajo la manga, lo más probable es que estuvieras viendo a Carlos en acción. No solo interpretaba al malo, lo encarnaba. Cuando un guión necesitaba a alguien desvergonzado, ruin y quizás incluso seductor de una manera peligrosa, no lo pensaban dos veces. Llamaban a Carlos Valadez. Y créeme, nunca decepcionaba. Formaba parte de esa generación de villanos que se robaban la escena, cortados con la misma tijera que Rodolfo Acosta, pero con un estilo que era completamente suyo. Valadez tenía ese encanto arrogante, seguro de sí mismo. Entraba a los cabarets como si hubiera nacido bajo los reflectores, al estilo Humphrey Bogart, con gabardina incluida, pero con un sabor marcadamente mexicano. Tenía esa mezcla de elegancia y amenaza que te hacía querer mirarlo incluso cuando no era el héroe. Y en la pista de baile, ahí cobraba vida. Su ritmo era eléctrico. Sabía usar cada músculo para seducir, intimidar, dominar el espacio. No estaba simplemente actuando. Vivía cada movimiento, cada mirada. De complexión imponente, con 1,80 metros de estatura, Valadez tenía la presencia física para igualar su intensidad. Lucía como todo un galán de cabaret, cabello engominado, ojos oscuros, trajes impecables, y esos papeles los interpretaba a la perfección. Pero antes de que las luces del estudio de cine lo encontraran, Carlos ya se había hecho un nombre tras bambalinas. Era bailarín y coreógrafo, creando rutinas que incendiaban el escenario. Tenía un ojo innato para el movimiento, un instinto para el ritmo y una pasión que no se podía enseñar. Fue el responsable de muchos de los números inolvidables que interpretaron las grandes rumberas de la época. Su transición al cine parecía inevitable. En 1949 hizo su debut en pantalla en Amor de la Calle, también conocida como Si fuera cualquiera, un drama de barrio bajo que reunió a dos gigantes del momento, Meche Barba y Fernando Fernández. La película exploraba el lado más crudo de la vida urbana, y Valadez interpretó su papel con su distintivo estilo. Encarnó a El Perfumado, un antagonista pulcro, perfumado, frente a la magnética presencia de Meche, en la secuela Amor Vendido, dirigida por el gran Joaquín Pardavé. Fue una cinta que mostró lo mejor del género de rumberas, y Valadez, una vez más, fue el contraste perfecto frente al fuego de Meche. Fernando Fernández regresó, y la película incluso presentó a un joven grupo llamado Los Panchitos, 3 hermanos que luego alcanzarían fama mundial como los hermanos Castro. Sí, esos Castros. Es increíble cómo una sola película pudo reunir tanto talento inmenso, todo burbujeando con el potencial de dejar una marca permanente en la historia cultural. Honestamente, cuesta imaginar el cine mexicano de los años 50 sin estos personajes, sin las fieras rumberas, los comediantes pícaros y, por supuesto, los inolvidables villanos. Carlos Valadez no era uno más. Era uno de los pocos que podían bailar, maquinar y seducir. Todo en una sola toma. No necesitaba gritar para captar la atención. Simplemente entraba a una habitación y se adueñaba de ella. Déjame llevarte al año 1951, una época en que la época de oro del cine mexicano florecía y las luces del cabaret parecían nunca apagarse. Ese agosto, los hermanos Rodríguez, siempre atentos al pulso de la cultura popular, lanzaron una comedia musical melodramática titulada Baile mi rey, o Dance, My King, si prefieres el título en inglés. Ahora bien, el centro de atención en esa cinta lo compartían nada menos que Adalberto Martínez Resortes, la siempre encantadora Silvia Derbez y, sí, por supuesto, nuestro hombre Carlos Valadez. Amigos míos, abróchense los cinturones, porque la historia de Carlos Valadez no solo se desliza por la superficie glamorosa del cine de oro. No,
Esta se adentra profundamente en los pasillos humeantes tras bambalinas, en las tensiones no dichas, los romances secretos y los escándalos tan enredados que ni los tabloides podían seguirles el paso. Y lo digo con conocimiento de causa. He seguido su carrera el tiempo suficiente como para decir, este hombre no solo actuaba, él vivía. Carlos Valadez nunca fue destinado a ser el héroe pulcro. Eso simplemente no estaba en su naturaleza. No. Carlos prosperaba donde apenas llegaba la luz, en los rincones de las historias donde los villanos susurran y las tramas se entretejen. No se conformaba con ser el segundón ni el simpático compañero. Él quería el fuego, la tensión, la crudeza. Y en la película Baile mi rey, nos entregó todo eso. Junto a José Chávez, abrazó el rol de villano con una elegancia y arrogancia que hacían imposible apartar la mirada. No solo antagonizaba, elevaba la crueldad a algo magnético, algo curiosamente poético. Ese era Carlos, no solo actuaba, absorbía la escena y la reformulaba a su imagen, convirtiendo cada momento en una actuación emblemática. Nunca se trató de caer bien, se trataba de ser recordado. Y vaya que lo fue, especialmente en A Toda Máquina, la inolvidable comedia musical acción, donde Pedro Infante y Luis Aguilar volvían locos al público con su carisma. Ahí, Valadez se deslizó en el papel de Tarcisio, un hombre rebosante de seguridad, que le prometía a Guillermina, interpretada por la deslumbrante Aurora Segura, que podía recuperar a su celoso novio Luis Macías, encendiendo la pasión. Y seamos honestos, Carlos interpretó esa escena con una confianza tan natural que te hacía pensar si no era simplemente otro martes cualquiera en su vida real. Pero detrás de cámaras, el ambiente estaba lejos de ser liviano. Se dice que durante el rodaje de A Toda Máquina, Carlos y Pedro Infante tuvieron un serio enfrentamiento. ¿La razón? Carlos, supuestamente, exigió más interacción con Aurora Segura, una mujer con quien Pedro tenía una relación muy cercana en ese momento. Eso no cayó nada bien al ídolo de Guamúchil. La tensión explotó en el set. No fue solo una diferencia creativa, fue un choque de egos y deseo. ¿Y Aurora? Según diversas investigaciones, no era solo la musa de Pedro. Mantuvo relaciones con varios actores famosos de la época, y eso lo complicó todo. Pero las capas de la historia de Carlos Valadez no terminan con disputas profesionales ni miradas robadas. Con el paso del tiempo y a medida que salían a la luz más verdades, investigaciones periodísticas serias destaparon otra dimensión de su vida, una que la época de oro del cine mexicano no estaba lista para abordar abiertamente. Estas fuentes revelaron que Carlos era bisexual, un detalle que permaneció oculto durante décadas en una industria que exigía discreción y castigaba la diferencia. Sin embargo, esta revelación no es solo una nota sensacionalista, es una clave fundamental para comprender la complejidad emocional y la volatilidad que lo acompañaron a lo largo de su vida. Carlos no solo era adorado por el público, también era deseado, desesperadamente, por muchos de sus colegas actores. Su romance con Ernesto Alonso, el gran productor y actor de televisión, duró más de 2 años. Pero su relación no estuvo exenta de drama. Terminó de forma violenta cuando, presuntamente, Carlos empujó a Ernesto por una escalera en un arranque de ira. Alonso fue hospitalizado. Los medios nunca lo reportaron en su momento, pero quienes lo sabían, susurraron la historia durante años. Luego apareció Carlos Navarro, un actor cuyo amor por Carlos Valadez se convirtió en una especie de obsesión. Según se dice, Navarro le entregó a Carlos gran parte de su fortuna con la esperanza de ganarse su cariño. Pero Carlos, siempre escurridizo, también lo dejó. Esta vez por la hermosa y seductora Emilia Guiú. Navarro, con el corazón roto, cayó en una profunda depresión. Sus amigos dijeron que nunca se recuperó del todo. La vida amorosa de Carlos avanzaba con rapidez, de un amante a otro. José Torbay y Carlos Riquel
Fueron romances breves, destellos de intimidad que no dejaron paz duradera. Pero el más escandaloso, el que hizo estremecer incluso a los veteranos más curtidos de la industria, fue su relación con Víctor Manuel Mendoza. Ese romance estuvo lleno de fuego y furia. En algún momento, se dice que ambos vivieron juntos en Nueva York, soñando con casarse, algo que las leyes de la época no permitían. Todo se vino abajo cuando Mendoza, supuestamente, sorprendió a Carlos en la cama con una mujer. Una empleada del hotel luego afirmó que Mendoza perdió el control e intentó matarlo. Las autoridades fueron llamadas. Fue un desastre, una ruptura, un capítulo violento en un libro largo y apasionado. Hubo otras relaciones también, menos públicas pero igualmente reveladoras. Enrique Alonso, mejor conocido como Cachirulo, tuvo un papel importante en el siguiente capítulo de la vida de Carlos. Fue Enrique quien lo introdujo en el mundo del cine estadounidense. Carlos se adaptó rápidamente al cambio, iniciando una carrera silenciosa, pero productiva como guionista para actores secundarios en Estados Unidos. Allí encontró un tipo de vida diferente, una en la que no necesitaba actuar ante el ojo público, donde podía construir algo desde las sombras. En medio de esta nueva vida, Carlos se casó oficialmente con una mujer llamada Virginia Hill. Pero si alguien pensaba que el matrimonio domaría su corazón errante, estaba equivocado. La infidelidad destruyó la relación. Terminó tan rápido como había empezado. Tras ese desengaño, Carlos volvió a enamorarse, esta vez de un hombre llamado Señor Alonso, quien se convirtió en su ancla emocional por un tiempo. Su última pareja conocida fue Carol Cran-Crun, una mujer hermosa con la que se estableció, al menos por un tiempo. Carlos Valadez fue muchas cosas, un actor talentoso, un amante temerario y un hombre que desafiaba toda categorización. Atravesó la época dorada del cine mexicano, dejando una estela de brillo, caos y pasión. No buscaba ser perfecto, buscaba ser inolvidable. Y en eso, tuvo un éxito rotundo. Incluso hoy, mucho después de que las cámaras dejaron de grabar, su nombre sigue despertando curiosidad, admiración y, a veces, incomodidad. Ese era Carlos. Nunca pidió ser comprendido, solo pidió ser visto. Y lo fue, por amantes, por rivales y por un mundo que aún lucha por entenderlo. Pero Carlos Valadez no se detuvo. En 1952 regresó, esta vez no solo como actor, sino también como guionista. La película fue El dinero no es la vida, un título cargado de significado, especialmente para el melodrama que contenía. Dirigida por José Díaz Morales y protagonizada por el inolvidable Emilio Tuero, quien también la produjo, la cinta fue pura emoción concentrada. Las lágrimas fluían libremente en los pasillos del cine, y Valadez, siempre perfeccionista, tuvo mucho que ver en que así fuera. Ahora hablemos de la sorprendente decisión de Carlos. Con solo 36 años, en pleno auge de una prometedora carrera cinematográfica, se retiró. Así, sin más. Su nombre ya aparecía en los carteles. Estaba consiguiendo papeles protagónicos. Pero lo dejó todo atrás y se mudó a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues no fue por fracaso. Al contrario, le fue muy bien. En Las Vegas construyó una vida completamente nueva. Nada de luces de escenario, nada de guiones. En su lugar, se dedicó al negocio hotelero, específicamente a la instalación de espejos. Y le fue increíblemente bien. No es el camino que uno esperaría para un galán con voz de oro, pero Carlos nunca fue de seguir al resto. Su última aparición en cine fue en 1953, en La Última Ronda, dirigida por Alejandro Galindo. Estaba de nuevo en el elenco principal, compartiendo pantalla con Emilia Guiú y José María Linares Rivas, dos nombres con peso y elegancia en esa época. Y esa, amigos míos, es la inolvidable historia de Carlos Valadez, un hombre que vivió con valentía, amó sin medida y dejó su huella en la época de oro como pocos lo hicieron. Puede que no haya sido la estrella principal,
pero fue el fuego que iluminó cada escena que tocó. Tristemente, su telón final cayó el 21 de noviembre de 2002, cuando falleció de un infarto en las tierras altas de California. Si dejó descendencia, sigue siendo un misterio, un secreto más en la vida de un hombre que siempre bailó entre las sombras y el reflector. Si disfrutaste este viaje por su fascinante mundo, no olvides darle me gusta, suscribirte y dejar un comentario abajo con tu momento favorito de Carlos Valadez. Hasta la próxima, mantén vivos los recuerdos y que las historias sigan rodando.